Vivimos cada día en un mundo donde el día y la noche se alternan. El sol se eleva e ilumina todas las cosas, pero pronto se inclina hacia el oeste y la oscuridad cubre el mundo, aunque vuelve a perder su fuerza ante la llegada de la mañana. Este ciclo no es simplemente un fenómeno natural, sino un gran lenguaje que cada día da testimonio de los límites de la existencia humana. La luz permanece solo un momento antes de desaparecer y la oscuridad regresa para envolver nuestras vidas. En esa repetición, día tras día, sentimos profundamente que somos seres atrapados dentro de los límites del tiempo, incapaces de hacer nada al respecto. La luz y la oscuridad se empujan mutuamente y trazan límites, pero al mismo tiempo adquieren significado a través de la existencia del otro. Es gracias a la noche que el día se vuelve más nítido y es por la oscuridad que la luz brilla aún más intensamente. Sin embargo, la luz del mundo termina por desvanecerse y el tiempo humano revela sus límites. Siempre seguimos la luz, pero esa luz siempre tiene un final. Incluso el sol más radiante del mediodía proyecta sombras al atardecer y por muy brillante que sea una lámpara, no puede evitar apagarse ante el viento. Lo mismo ocurre con la oscuridad. La oscuridad también sacude nuestro corazón, pero no puede permanecer en nosotros para siempre. El orden del día y la noche parece inmutable, pero es precisamente en ese ciclo repetitivo donde aprendemos la futilidad de la vida. Vivimos cada día sintiendo que nada puede ser retenido y que nada es eterno. En el principio, Dios formó al ser humano del polvo y nos creó a su imagen, y les insufló aliento de vida, permitiéndoles habitar en el jardín del Edén bajo la luz de Dios. Era un mundo hermoso donde el día y la noche fluían en orden, un lugar perfecto donde la comunión con Dios era continua e ininterrumpida. Pero esa paz no duró mucho. La serpiente, es decir, Satanás, se acercó astutamente y distorsionó la palabra de Dios, tentando a Eva. El día que coman de ello, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Esas palabras tocaron el orgullo que estaba oculto en el corazón humano. Eva, al mirar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios les había prohibido comer, lo vio apetecible y deseable para alcanzar sabiduría y finalmente tomó el fruto en sus manos y lo comió. Y Adán también comió de ese fruto junto a ella. Ese instante no fue simplemente un acto de desobediencia, sino una rebelión que iba en contra del orden de la creación. Esa decisión de querer exaltarse a uno mismo por encima de Dios abrió de par en par la puerta al pecado. Y en ese instante la luz de Dios, que siempre había estado con nosotros, se apartó. Nuestra comunión se rompió, la gloria fue ocultada y la humanidad ya no pudo habitar en la luz, convirtiéndose en seres que vagan en la oscuridad. Por el pecado de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Y ese pecado no fue solo un problema de una generación, sino que se convirtió en el destino de toda la humanidad. Desde entonces, los seres humanos intentaron aferrarse a la luz por sí mismos, pero esa luz siempre se desvanecía. Y aunque tratábamos de expulsar la oscuridad por nuestra cuenta, la oscuridad invariablemente volvía a nosotros. Debemos darnos cuenta de que desde ese momento la humanidad ha vivido repitiendo el vacío y el anhelo bajo la sombra del pecado, habiendo perdido la luz de Dios. Esa es la vida que estamos viviendo. El pasaje Génesis 1, 14 al 19 y Apocalipsis 22, versículo 5. El pasaje de Génesis muestra que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día.
Sin embargo, aquí se esconde un mensaje sorprendente. Muchos pueblos antiguos adoraban sol, luna y estrellas como dioses, pero la Biblia no los llama dioses. Simplemente los llamó la gran lumbrera y la pequeña lumbrera. Ni siquiera les puso nombre. ¿Por qué? Porque todo eso no son dioses, sino criaturas hechas únicamente por Dios. Y el papel de esas lumbreras era claro: separar el día de la noche, marcar las estaciones, los tiempos y los días, y sobre todo iluminar la tierra en la que vivimos. Es decir, el sol, la luna y las estrellas nos dan el orden de la vida, pero no son en sí mismos la fuente de la luz. La única y verdadera fuente de luz es Dios. Aquí, en este momento, descubrimos una verdad sumamente importante y profunda. Toda luz en el mundo es finita. El sol sale pero pronto se pone, la luna se llena pero enseguida mengua. Las estrellas también brillan, pero para los ojos humanos es solo por un instante. La luz que Dios creó da orden, pero no es eterna. Siempre está limitada por el hecho de que anochece y la oscuridad vuelve. Este es el testimonio del Génesis según la Biblia. Sin embargo, el Apocalipsis nos habla de una luz completamente diferente. Leemos una vez más nuestro pasaje de hoy, Apocalipsis 22:5. Adelante. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver cómo será el aspecto del nuevo país eterno, el país de la nueva creación. La Biblia nos dice que en esa nueva creación ya no habrá más alternancia entre el día y la noche, ya no serán necesarios el sol ni la luna, porque Dios mismo será la luz divina que habite eternamente entre nosotros. El Cordero Jesucristo será la lámpara eterna, de modo que la oscuridad nunca jamás podrá regresar. Queridos y muy respetados miembros de la Iglesia Holy Seeds, la Biblia une así el principio y el fin con la luz. La luz que comenzó en el Génesis se convierte en la luz consumada en el Apocalipsis. La luz que se nos dio al principio era una luz de orden finito, pero la luz de la nueva creación revelada al final es la luz de la vida que nunca se apaga. Por lo tanto, no podemos evitar hacernos preguntas ante esta palabra. ¿Quién es realmente esa luz? ¿Qué es? ¿De dónde proviene esa luz eterna? No podemos dejar de preguntar. Y es precisamente aquí donde nos encontramos con Jesucristo. Desde el momento de la creación hasta la consumación en el Apocalipsis, toda la luz señalaba en última instancia a la verdadera luz que se cumple en Jesucristo. En el Génesis, el sol, la luna y las estrellas que Dios dio cumplían la función de separar el día de la noche y de iluminar la tierra, pero esa luz era, en última instancia, una luz temporal. En el Apocalipsis, la razón por la que ya no se necesitan lámparas ni la luz del sol es porque todas esas luces limitadas y finitas finalmente se cumplen de manera perfecta en Jesucristo. Por lo tanto, la única verdad que el pasaje de hoy nos testifica es esta. Solo Jesucristo es nuestra verdadera luz. La luz que comenzó en el Génesis se perfecciona en el Apocalipsis y la Biblia, de principio a fin, da testimonio únicamente de Jesús, quien es la luz que nunca se apaga. Hoy no solo vamos a hablar del concepto de la luz, sino que, siguiendo el gran flujo de la historia de la redención, queremos compartir en 4 dimensiones cómo Jesús, quien es la luz, se manifestó en la historia y cómo ha venido a nuestras vidas y cómo esa luz se nos ha revelado. Primero, Jesús vino a nosotros como la luz de la creación. En el principio, Dios creó la luz con su palabra. Dijo: hágase la luz. Y hubo luz. Y esta luz no era simplemente la que proviene del sol y la luna. De hecho, era todo lo contrario.
La primera luz era la luz de Jesucristo, quien existía como la palabra, y el sol y la luna fueron creados después, siendo simplemente instrumentos establecidos para reflejar la luz de Jesucristo e iluminar el mundo. Sin embargo, cuando la humanidad se apartó de Dios y cayó, ya no pudo disfrutar plenamente de esa luz. Cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación de Satanás, desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese instante, la luz que manifestaba la presencia de Dios desapareció de la humanidad. La comunión con Dios se rompió y la luz de la gloria desapareció de nosotros. El ser humano se convirtió en un ser incapaz de poseer la luz por sí mismo y comenzó a vagar perdido en la oscuridad. Así, toda luz en el mundo solo brillaba intensamente por un momento, pero pronto se apagaba como una lámpara que se extingue. La esperanza de la vida, el poder del mundo y la sabiduría humana no son más que luces que desaparecen en un instante. La luz que nos fue dada desde el principio se alejó mucho debido a la desobediencia humana. Por eso ahora solo podremos vivir si buscamos esa luz verdadera. El Dios de amor no nos dejó abandonados en la oscuridad. El mismo Dios que creó la luz con su palabra al principio, finalmente envió esa luz en forma de carne. Esa luz es Jesucristo, quien vino como la luz del mundo. Así, en segundo lugar, Jesús vino al mundo revestido de carne como la luz del mundo. Debido a la caída de la humanidad, aquella luz verdadera que nos fue dada al principio, la luz de Dios, la luz de Jesucristo, quedó completamente oculta para nosotros. La luz de la gloria de Dios se apartó y la humanidad, habiendo perdido la luz, vagó en la oscuridad enfrentando la muerte eterna. En un mundo como una lámpara que se apaga, el vacío y el miedo dominaban la vida humana y así vivíamos sumidos en el temor. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados en esa oscuridad en medio del pecado. La luz que se había desvanecido, la luz oculta, esa luz que jamás podríamos encontrar por nuestras propias fuerzas, Dios, cuando llegó el tiempo señalado, la restauró enviando esa luz en forma humana al mundo en el que vivimos. Es decir, nos envió personalmente a Jesucristo, la verdadera luz. El apóstol Juan lo expresa de esta manera. Es el versículo 9 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Leamos todos juntos, comencemos. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Amén. ¿Quién es esa luz verdadera y brillante? Esa luz es Jesucristo, el Salvador del mundo. Aquí el enfoque es muy claro y evidente, el hecho de que la luz verdadera vino al mundo. Es decir, que Dios se hizo hombre, tomó carne y vino a estar entre nosotros. Esto es la encarnación de Dios. Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad que perdió la comunión con Dios y la vida eterna a causa del pecado ha vivido perdida en una profunda oscuridad. Sin embargo, Dios no nos dio la espalda a nosotros, que habíamos perdido esa luz, sino que para volver a revelar la luz de la creación original que fue oscurecida por la caída humana, Dios mismo vino a nosotros, a nuestra vida, a nuestra historia. Jesús proclamó que quien cree en Él, que vino como la luz del mundo, ya no permanecerá en la oscuridad. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Leemos todos juntos, comencemos. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El hecho de que Jesucristo, quien es la luz, haya venido a esta tierra no es simplemente para hacer el mundo un poco más brillante, sino que es una declaración de Dios que enfrenta de manera directa la realidad de la humanidad, que desde la creación perdió la luz y quedó atrapada en la oscuridad.
Como no podemos crear la luz por nosotros mismos, Dios mismo vino a nosotros como la luz. Era la verdadera luz que vino para salvar a la humanidad atrapada en la oscuridad a causa del pecado. Por lo tanto, Jesús no es simplemente una lámpara que ilumina un mundo oscuro, sino aquel que vino a esta tierra para devolvernos la luz perdida y salvarnos como luz eterna. Debemos creer que aquel que rompió el ciclo de oscuridad que se repetía en la historia de la humanidad y vino al mundo como una luz que nunca se apaga, es nuestro Salvador, Jesucristo. Aunque Jesús, la luz verdadera, vino a esta tierra, el mundo en su oscuridad no lo reconoció. Al contrario, rechazaron y dieron la espalda a esa luz. Esto es precisamente el pecado y la incredulidad del ser humano. Ahora debemos comprender cómo Jesús reveló la luz en medio de ese rechazo y resistencia. Por eso, en tercer lugar, Jesús se nos manifestó como la luz de la cruz y la resurrección. Aunque Jesús, la luz, vino a esta tierra, el ser humano, alejado de Dios, finalmente vaga en la vacuidad. Anhelamos la luz, pero al mismo tiempo nos convertimos en seres contradictorios que aman más la oscuridad. Juan 3:19 muestra cómo la gente del mundo rechazó la luz. Leamos todos juntos Juan capítulo 3, versículo 19. Comencemos. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Amén. El mundo no dio la bienvenida a Jesús, quien vino a este mundo como la luz para salvarnos a nosotros, que somos todos pecadores. Amaron más la oscuridad y al final clavaron la luz en la cruz y la mataron. Pero el plan de Dios nunca fue destruido por el rechazo humano. Más bien, a través de esa cruz, la luz de la salvación brilló aún más intensamente. La Biblia da testimonio de este hecho a través del apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos. Comencemos. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Amén. Jesucristo cargó solo y completamente con todos los pecados de la humanidad y la profunda oscuridad de la muerte en la cruz. Pero Él no terminó con esa muerte. Al tercer día rompió la tumba y resucitó gloriosamente, revelándonos así la luz eterna y brillante de la resurrección que nunca jamás se apaga. Esta resurrección no es simplemente el hecho de volver a la vida desde la tumba, sino mucho más. Este acontecimiento muestra claramente que Jesús es la resurrección y la vida. La buena noticia que nos llena de asombro y alegría es que no se limitó a ser la luz del mundo, sino que venció la oscuridad, transformó esa luz en resurrección y fue confirmado como la luz perfecta de la vida eterna. Jesús proclamó esto frente a la tumba de Lázaro. Leamos juntos Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Comencemos. Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén. Jesús no solo enseñó profundamente acerca de la gloriosa resurrección, sino que Él mismo con su poder divino la cumplió plenamente. Él no solo proclamó la resurrección, sino que es la resurrección misma y la vida misma. Por lo tanto, quien realmente cree en Jesucristo vivirá, aunque muera. La muerte física aún se nos acerca, pero incluso esa muerte ya no es eterna ante la luz de Jesucristo. Jesús nos dijo claramente que quien cree en Él, aunque esté vivo, nunca morirá. En el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador, ya hemos pasado de la oscuridad de la muerte a la luz de la vida. El hecho de que Jesús resucitó es en sí mismo una declaración de que ya no estamos bajo el dominio de la oscuridad. Es la verdad innegable de que el pecado ya no puede atarnos y la muerte no puede devorarnos por completo. La luz gloriosa de la resurrección de Cristo sigue viva y actuando poderosamente en nosotros, guiándonos hacia la luz perfecta y eterna de la nueva creación.
Por lo tanto, la cruz y la resurrección de Jesús no son simplemente eventos que quedaron en el pasado. Eso se convierte en poder en nuestra vida presente y al mismo tiempo en nuestra promesa hacia el futuro. La luz de la resurrección ya brilla sobre nosotros, pero la Biblia promete que esa luz se revelará plenamente en el nuevo cielo y la nueva tierra. Por último, en cuarto lugar, Jesús completa todo como la luz eterna de la nueva creación. El apóstol Juan proclama así en el libro de Apocalipsis. Leamos juntos, lenta y claramente, en voz alta, Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 al 27. Comenzamos. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Amén. Amados santos, esto no es simplemente un símbolo. En la nueva tierra y el nuevo cielo que vendrán, la oscuridad ya no existirá. La noche terminará y comenzará un día eterno que nunca se pondrá. La razón por la que ya no se necesitan el sol ni la luna es porque el Cordero Jesucristo es el mismo, la lámpara. El hecho es que no necesitaremos ni el sol ni la luna, porque Dios mismo será la luz y morará entre nosotros con su gloria. Esta es una declaración sobre la que la Biblia da testimonio de manera coherente desde el principio hasta el final. La luz del principio siempre ha mostrado sus límites en el ciclo periódico del día y la noche. Sin embargo, el final que nos muestra el Apocalipsis es diferente. Es el lugar donde, más allá de esa luz temporal, se revela la luz eterna que nunca se apaga. Esto significa, en verdad, la plenitud de Emmanuel. Dios mismo está con nosotros. Y Juan lo dice claramente, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Aquí la vida no es simplemente un registro. El libro de la vida es donde están escritos los nombres de quienes, por fe, han aceptado la gracia de la cruz y resurrección de Jesucristo, redimidos por la sangre. Es decir, el camino de la salvación está abierto únicamente para aquellos con fe en Jesucristo. Esto no es una puerta a la que se acceda por nuestros méritos humanos o por actos de fe. Tampoco es una puerta a la que entremos por nuestras buenas obras. No es una puerta a la que accedamos por nuestra bondad o comportamiento, sino que solo pueden entrar aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Jesús estuvo presente como la luz de la creación desde el principio. Y cuando llegó el momento, vino a nosotros como la luz del mundo. Además, mediante la cruz y la resurrección, rompió la oscuridad del pecado y la muerte y nos reveló la verdadera luz. Y en el último día, Jesús estará con nosotros como la luz eterna de la nueva creación y nos perfeccionará. Por lo tanto, queridos hermanos, ya no necesitamos aferrarnos a la luz del mundo ni a las esperanzas que desaparecen con el tiempo. La luz que se apaga cuando cae el sol, la lámpara que se extingue ante el viento nunca podrán ser nuestra verdadera esperanza. Nuestra única luz es solo Jesucristo. Creemos y nos aferramos a que Él es verdaderamente nuestra luz eterna y la esperanza de vida a la que debemos aferrarnos hasta el final. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que así lo hagan. La salvación comienza cuando, habiendo perdido la luz que nos fue dada en el principio, nos encontramos con Jesús, quien vino al mundo como la luz después de que perdimos nuestra carne. La salvación consiste en permanecer en la fe en Jesús, quien cargó con la oscuridad del pecado en la cruz y al resucitar reveló la luz de la vida que nunca se apaga. La salvación es la gracia de participar en el reino de Dios, donde en el último día habitamos en la luz eterna de la nueva creación, donde ya no hay noche ni oscuridad. Espero que crean que la salvación es el don santo de Dios, por el cual recuperamos la luz perdida en Jesucristo, vivimos ahora en esa luz y finalmente somos perfeccionados en la luz eterna.
Queridos y respetados santos, el mensaje que hemos escuchado hoy no es simplemente una historia sobre la luz. Detrás de esa luz siempre fluye el corazón del Padre Dios que desea salvarnos a nosotros, los pecadores. Desde el principio, Dios creó la luz con su palabra. Esa luz no fue dada simplemente para iluminar el mundo, sino que era la luz de la vida que Dios nos dio para que los seres humanos vivieran en comunión con Él. Ese día la caída del hombre ocultó esa luz y la comunión con Dios se rompió. Nos convertimos en seres incapaces de emitir nuestra propia luz, vagando en la oscuridad mientras vivimos. A pesar de ello, nuestro Padre Dios no nos abandonó. Tuvo compasión de nosotros, que habíamos perdido la luz al principio, y finalmente envió esa luz en forma humana. Esa persona es Jesucristo. A través de Jesús, quien vino al mundo como la verdadera luz, Dios nos reveló su profundo deseo de acoger nuevamente a sus hijos perdidos. Y ese amor inmenso alcanzó su punto culminante en la cruz. Él cargó con la oscuridad del pecado en nuestro lugar y al resucitar nos reveló la luz eterna de la resurrección. No fue solo una demostración de habilidad, sino el corazón amoroso de Dios Padre, que nunca se da por vencido con nosotros hasta el final. Finalmente, Dios preparó el reino de la nueva creación. Ya no habrá noche ni oscuridad, y el Cordero Jesucristo será la luz misma en ese reino. Ese es el reino de Dios, donde habitaremos eternamente en el regazo del Padre. Eso es el cielo. Queridos santos, este es precisamente el verdadero corazón de Dios, un amor inmenso. Es el corazón lleno de amor de Dios Padre, quien, compadeciéndose de nosotros que somos pecadores, vuelve a derramar su luz sobre nosotros, nos guía hacia la salvación y finalmente desea estar con nosotros en la luz eterna. Un creyente es alguien que, habiendo perdido la luz en el vientre, vuelve a encontrarla y sigue a Jesús, quien vino como la luz del mundo, con fe. Un creyente es alguien que a la luz de la cruz y la resurrección rompe con la oscuridad del pecado y la muerte y recibe una nueva vida en Jesucristo. Un creyente es alguien que finalmente vive con la esperanza del reino de Dios, mirando hacia la luz eterna de la nueva creación. Los creyentes son aquellos que verdaderamente no se aferran a las luces pasajeras de este mundo, sino que solamente se aferran a nuestro Señor Jesús Cristo, la luz eterna. Queridos y muy respetados santos, ¿es acaso la palabra que hemos escuchado hoy un solo y mero conocimiento? ¿Es esta una historia de la historia? En el momento en que nos ponemos delante de Jesús, quien es la luz, nuestra oscuridad queda al descubierto. Esa luz expone nuestros pecados y revela todas nuestras faltas ocultas e incluso nuestra falta de fe. Queridos creyentes, no crean en Jesús de manera falsa. Debemos reflexionar profundamente si seguimos aferrándonos a la luz de un mundo que lentamente desaparece en lugar de vivir plenamente con la luz verdadera de Jesucristo. Aquellos que aman más la oscuridad, siguiendo la gloria pasajera del mundo, los placeres y deseos que pronto desaparecerán, el poder y la riqueza nunca podrán entrar en el reino de Dios. La realidad es que no les espera más que el infierno. Aunque decimos que creemos en Jesús, en realidad debemos arrepentirnos y mirar honestamente cómo, en vez de aferrarnos a la luz, nos aferramos a la oscuridad. Por lo tanto, debemos salir al verdadero arrepentimiento. Debemos arrodillarnos ante Jesús, quien es la luz, y confesar: Señor, yo soy alguien que no puede brillar por sí mismo. Soy solo alguien perdido en la oscuridad. Pero Señor, debemos buscar a Jesucristo y pedirte que tengas compasión de mí y me ilumines de nuevo con tu luz. El arrepentimiento no es simplemente sentir culpa. El arrepentimiento es volverse de la oscuridad y avanzar hacia la luz. El arrepentimiento es dejar las luces del mundo y buscar la luz eterna, Jesucristo, y ponerse correctamente delante de Él. Eso es el verdadero arrepentimiento. Queridos santos, espero que hoy tomen una decisión ante esta palabra. Espero que confiesen que solo Jesús, quien es la luz, es su vida, y que avancen hacia un verdadero arrepentimiento siguiendo a Él. Entonces, en ese momento, la luz verdadera y eterna de Jesucristo, que nunca se apaga, brillará en sus vidas. Miembros de la congregación, la Biblia, desde el principio hasta el final, da testimonio de una persona, la luz de Jesucristo.
Él estuvo presente como la luz de la creación en el principio. Vino como la luz del mundo revestido de carne. Y con la cruz y la resurrección rompió la oscuridad del pecado y la muerte con la luz de la resurrección. Finalmente nuestro Señor completará todo como la luz eterna en la nueva creación. No necesitamos depender de la luz vacilante ni de las esperanzas del mundo. No es necesario aferrarse al sol y la luna. Solo Jesús es nuestra luz, nuestra vida y nuestra esperanza eterna. Queridos santos, permítanme hacerles una pregunta. ¿A qué luz se aferran en este momento en sus vidas? ¿Es la luz y la esperanza del mundo que desaparecen? ¿O es Jesucristo la luz eterna que nunca se apaga? Quien se aferra firmemente a Jesús ya no vaga más en la profunda oscuridad. Esa luz nos libera del pecado, nos traslada de la muerte a la vida y nos guía de la vacuidad a la esperanza eterna. Por lo tanto, hoy debemos tomar una decisión ante esta palabra. Señor, no me aferraré a una luz que lentamente desaparece. Solo me aferraré firmemente a Jesús, la verdadera luz eterna y constante. Deseo que esta confesión se convierta en la fe mía y de ustedes. Con esto concluyo la palabra. Queridos y amados santos, proclamo en el nombre de Jesucristo que todos los miedos que han estado aferrados a sus vidas se alejen de ustedes ahora. Que toda frustración se derrumbe completamente. Toda desesperanza desaparecerá ante la luz de Jesús. Proclamo en el nombre de Jesucristo, quien venció por la resurrección de la cruz. Oro para que durante esta semana la luz de Jesús ilumine brillantemente sus hogares. Que la profunda paz de Jesús guarde y proteja sus corazones. Oro fervientemente para que el inmenso poder de Jesús guíe cada uno de sus pasos. Bendigo para que el amor eterno de Jesús fluya abundantemente en todas sus relaciones. Que la gracia de Jesucristo llene sus vidas completamente con el amor de Jesucristo. Proclamo y bendigo en el nombre sagrado de Jesucristo que esta gran bendición vendrá abundantemente sobre mí y sobre todos ustedes. Muchas felicidades. Oremos todos juntos. Santo y misericordioso Padre Dios, si aún todavía no tengo a Jesús en mi alma y solamente estoy lleno de esperanzas mundanas, ¿con qué podríamos persuadir nuestras almas engañosas y con qué podríamos hacerlas volver? Si el Señor no se manifiesta en este momento en que se proclama su palabra en el alma de todos los santos, este tiempo se convertirá en un momento en el que con un corazón falso simplemente escuchamos una historia más, riendo y burlándonos sin pensar, quedándonos dormidos, siendo atrapados por un espíritu maligno y dejando que el tiempo pase sin darnos cuenta. En verdad, en esta época en la que la luz de Jesucristo ha desaparecido, todavía hay muchísimas personas que no pueden aceptar al Señor, quien se acerca a nosotros como la luz, y siguen viviendo así. Señor, incluso aquí y también en el alma de todos los que ven y escuchan este video, Espíritu Santo, si no estás con sus almas, Jesucristo, quien es la luz verdadera y eterna, será solo objeto de burla y una simple historia pasajera. Por favor, no abandones ni a uno solo de los miembros de la iglesia Holy Seeds. Señor, ven a nuestras almas en este momento para que después de la muerte no caigamos en el infierno eterno y no nos arrepintamos de no haber creído bien en Jesús en aquel entonces. Toca a cada una de nuestras almas para que podamos permanecer en la luz de Jesucristo, quien es la verdadera luz. Jesús, que existías como la luz de la creación en el vientre y viniste a nosotros en carne como la luz del mundo. Y alabamos a ese Jesús Cristo, ese Señor que rompió la oscuridad del pecado y la muerte con la cruz y la resurrección, y que finalmente completará todo con la luz eterna de la nueva creación. Señor, permanece en nuestras almas y haz que toda la oscuridad del pecado que hay en nosotros desaparezca.
Señor, seguimos siendo pecadores que todavía persiguen las luces del mundo y se aferran a esperanzas vanas que finalmente se desvanecerán con el mundo. Señor, depositamos ante ti nuestros pecados, aquellos en los que confiamos en luces que brillan brevemente y luego desaparecen. Te pedimos que nos perdones. Permítenos ahora mirar solo a Jesús, quien es la luz eterna. Que la bendición de gozar de la verdadera libertad, la verdadera vida y el perdón eterno de los pecados en Jesucristo llegue a todos nosotros. Señor, te rogamos que expulses toda oscuridad que pueda haber entre nosotros. Concédenos tu gracia divina, la fuerza necesaria y el poder espiritual para vivir verdaderamente como hijos de la luz. Permite que, siguiendo fielmente la palabra recibida hoy, demos frutos genuinos de arrepentimiento y una firme decisión en nuestra vida diaria, y que vivamos una vida plena, llena de profunda gratitud y sincera alabanza. Ahora la inmensa gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado por nosotros, resucitó y se convirtió en la verdadera luz y la vida eterna para nosotros. Desde el principio hasta la consumación de la nueva creación, que el amor infinito de Dios Padre, quien nunca nos abandona y nos guía hasta el final, y la consolación y comunión del Espíritu Santo, quien obra hoy en nuestro corazón, expulsa la oscuridad y nos llena de luz, estén con todos los creyentes que hoy, ante la palabra, han decidido arrepentirse, suplicar y dar gracias, así como con sus familias, hijos y lugares de vida. Que la gloria, majestad, poder y bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con ellos desde ahora y por los siglos de los siglos, por toda la eternidad.